Nos encontramos en el predio que la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires tiene aquí en la localidad de Gonet, cercano al Camino Centenario, entre las calles 508 y 505. Hoy nos vamos a encontrar con el doctor Jorge Tocho, quien es el director del Centro de Investigaciones Ópticas, un centro de doble dependencia entre CONICET y la SIC de provincia de Buenos Aires. Vamos a charlar sobre las características de las investigaciones que se realizan en este predio. Vamos a su encuentro. Jorge, Carlos, gracias por recibirnos. Bienvenido al predio de la SIC en Gonet. Como verás, hay 16 hectáreas. Y muchos edificios, veo. Y bueno, están los centros más importantes, el de tecnología de cerámicas atrás nuestro, el de investigaciones ópticas aquí a la derecha. Allá adelante está el centro de tecnología de cueros, que es uno de los más antiguos, que la SIC comparte con el INTI. Claro. Y después tenemos una planta de piloto de tecnología química que depende también de la universidad. Después la dependencia de los centros es diversa. Nosotros somos el más complejo porque a partir del año, de fines del año pasado, dependemos también de la Universidad de La Plata. Claro, pasaron a ser de triple dependencia, sí, digamos. Dependemos de la SIC, de la Universidad y CONICET. Ajá. ¿Y cómo fue la historia de trabajar en este lugar? ¿Que fue una iniciativa de la SIC? No, la SIC la SIC existía cuando se fundó el centro, pero nosotros ingresamos al LEMIT, a la estructura del LEMIT. El famoso LEMIT, claro. El LEMIT después se desintegró y lo heredó la SIC. Claro. Lo que dependía del LEMIT pasó a depender de la SIC. Por eso se generaron distintos centros. Y tienen distintas historias, pero la temática sigue asociada todavía a esa idea de tener laboratorios de investigación de materiales, que fue una idea, la verdad que pionera en el país en la década del 50. Pero después se evolucionó en distintas direcciones. Estaba más orientado a la parte tecnológica, ¿no? Y después le fueron agregando... Sí, posiblemente en su concepción haya tenido una gran componente de investigación, pero rápidamente se perdió y fue derivando a laboratorios de servicios. Claro. Vos sabés que nosotros, el equipo de producción, estuvo tomando imágenes de parte de los laboratorios del CIOP. Si te parece, vamos viendo lo que nos contaba el doctor Duchowicz. Mientras vamos hacia el edificio. Bien. El laboratorio de Duchowicz, si bien nace con la idea de un servicio a la industria de las comunicaciones a través de fibras ópticas, de entrada también tuvo la concepción de tener investigación que lo respaldara. Y también quisiera que aproveches y veas otros desarrollos que estamos haciendo en otros laboratorios, en particular el laboratorio de especle dinámico, el laboratorio de procesamiento de imágenes. Hay montones de cosas que podemos ver y tomar un café. Dale, vamos a tomar un café y vemos esas imágenes.
Estamos en el laboratorio de fibras ópticas del Centro de Investigaciones Ópticas. Una de nuestras líneas importantes de investigación y desarrollo son los sensores de fibra, los cuales permiten medir distintas cantidades físicas como temperatura, presión, vibraciones y varias más, dependiendo del montaje que se le haga al sensor. Los campos de aplicación son muy grandes. Por ejemplo, si hablamos del campo energético, podemos mencionar yacimientos de petróleo y gas, embalses hidroeléctricos, usinas termoeléctricas, acueductos o oleoductos, todos los ductos, digamos, toda la cañería pueden ser sensadas con este tipo de sensores. Y también refinerías. También son de importancia en áreas como la aeroespacial y la industria civil, en la monitoreo de puentes y edificios. Otro punto de interés es el control del medio ambiente, donde los sensores son adecuados para medir terremotos, maremotos, o sea, tsunamis y incendios, o sea, proveer una alerta temprana para esos daños. Los sensores en sí, que están fabricados en fibras como las que estoy mostrando en este momento, tienen particularidades que voy a mencionar dos. Son elementos pasivos. El que sean pasivos implica que pueden ser utilizados en situaciones críticas. Cuando digo pasivos, significa que no tienen dentro del embalaje del sensor un circuito eléctrico o una fuente de tensión, lo cual puede producir chispas en ambientes, por ejemplo, de gas. Son extremadamente útiles en lugares donde hay muy baja temperatura o alta temperatura y hay altos niveles de campos electromagnéticos. Otra propiedad importante que pueden multiplexarse, es decir, en muchos de los casos los sensores pueden en una sola fibra ubicar varios sensores a la vez y ser monitoreados con un solo instrumento. Hay ejemplos de colocación de hasta 1000 sensores en una fibra, lo cual, imagínense la cantidad de cablerío que se reduce para transportar la información. Un punto importante para tener en cuenta es que la vida media de una fibra óptica es de 25 años, lo mismo que en el caso de los sensores. Bueno, Jorge, veíamos las imágenes de YouTube. Vos sabés que estuvimos también en el mismo laboratorio con la doctora Russo, que hace un trabajo también relacionado con mediciones, ¿no es así? Sí, ellos están utilizando unas técnicas que combinan láser y fibras ópticas para medir pequeños desplazamientos. En particular han trabajado con resinas odontológicas. Ahora están haciendo un trabajo muy interesante con gente del LEMIT, con investigadores del LEMIT en cemento, para ver los movimientos del cemento en el momento del fraguado. Evidentemente eso tiene que mucha conectividad con el tema de darle vinculación de la ciencia a la sociedad. Sí, en particular yo te puedo mencionar que con técnicas un poco diferentes, pero que también emplean láseres, nosotros simultáneamente estábamos midiendo una estructura real de un edificio para ver cómo son las deformaciones en el momento de la construcción, de la carga y después
la evolución hasta el fraguado final. ¿Con el mismo tipo de tecnologías que utilicé ya? No, una tecnología, en el caso de las grandes estructuras, son tecnologías más sencillas, en particular, por ejemplo, el láser se puede pulsar y midiendo el tiempo que tarda en ir y volver hacia un determinado blanco, calcular la distancia con mucha precisión. Eso es gracias a la gran velocidad de la luz. Claro. Y a disponer de relojes muy sensibles, ¿no? Muy exactos, claro, para tomar esos tiempos. Si te parece, vemos las imágenes que tomó el equipo sobre lo que contaba la doctora Russa y seguimos charlando. Bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, otra de las aplicaciones que hacemos de los sensores de fibras ópticas son aquellas referidas a medir deformaciones de estructuras hechas con cemento, como pueden ser puentes o edificios. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar muestras de esos materiales de cementos y estudiar el grado de deformación, si se contraen o se dilatan, se expanden a medida que ellos van fraguando, cuando se van secando. Lo que hacemos es iluminamos la muestra cuando está en estado fresco. Ni bien está preparada la mezcla, se la coloca en un molde y se la comienza a medir. El tipo de señal que nosotros registramos en el instrumento es una señal que tiene una serie de máximos y mínimos, una serie de picos. Y la cantidad de esos picos depende del tamaño de la muestra. Cuando van pasando las horas y la muestra de material va secando, supongamos que se va contrayendo, entonces empieza a alejarse de la punta del conector de fibra óptica. Entonces la cantidad de franjas que aparecen es más alta. Y haciendo los cálculos uno puede determinar cuál fue el nivel de contracción que tuvo el material y a la inversa si el material se expande. En esta aplicación lo que estamos haciendo es trabajar con gente del LEMIT que desarrollan distintas mezclas, van agregando diferentes aditivos a las muestras de cemento y entonces uno puede estudiar el comportamiento del material debido al agregado de ese aditivo. Puede ser que se genere un retardo del secado, un aceleramiento del secado o una mezcla que sea impermeabilizante o que le aumente la resistencia mecánica al cemento y en función de eso el material se comporta de distinta manera. Una de las ventajas de este método óptico comparado con los métodos mecánicos tradicionales es que uno puede medir la muestra desde que está el material fresco. Los métodos mecánicos convencionales lo que hacen es utilizar una serie de pernos que se colocan en la muestra y esperar alrededor de 24 horas a que el material esté endurecido con cierto grado de rigidez para comenzar a medirlo. En cambio, con el método óptico podemos medir la muestra desde que está fresca. En esas 24 horas es muy probable que el material se deforme, se esté contrayendo o dilatando según corresponda y el método mecánico esa deformación no puede verla. Otra de las mediciones que podemos hacer de deformaciones es la medida de deformación o el grado de contracción de materiales poliméricos, que son los que usan los dentistas cuando hacen arreglos dentales. Uno desea que ese tipo de materiales, cuando son curados con luz azul, no se contraigan, porque eso podría hacer que se despegue el arreglo de la pieza dental o que se generen fisuras donde después se provocan caries. Entonces, con esta técnica estudiamos cómo se contraen esos materiales para elegir los que menos se contraigan. Otra de las aplicaciones que hacemos de medición de distancias con gran precisión es para determinar diámetros o espesores de materiales transparentes, como por ejemplo este tipo de envases. Entonces uno puede determinar esos parámetros y usar las medidas para hacer el control de calidad de los objetos. Nosotros en este momento no podemos ver la luz con la que lo iluminamos porque es infrarroja, entonces no es visible para nuestros ojos. Jorge, antes de irnos al corte, ¿nos contás de qué se trata este equipo?
Ese es un láser, nosotros lo conocemos como láseres de helio-neón. En realidad el que emite y el que le da ese color rojizo es el neón, el mismo neón que se usa en los letreros luminosos. Que en la década del 70 pobló todos los supermercados para leer los códigos de barra con los precios de los productos. Menos de 10 años después de la invención del láser, en 1960, ya había uso masivo, aplicaciones masivas y que alcanzaban muy distintos trabajos, ¿no? de la sociedad. Sí, bueno, y hoy en día esto que surgió en estos tamaños de esa época, está presente el láser en todo lo que utilizamos. Desde una lectora de CDs, DVDs. Hubo un segundo proceso de masificación cuando se empezaron a usar láseres de semiconductor que tienen tamaño muchísimo más pequeño, menos consumo. Bueno, Jorge, vamos a un corte y a la vuelta seguimos charlando sobre este tipo de aplicaciones. Bien. Nos vemos en un minuto. Uno de los laboratorios que está realizando aplicaciones muy interesantes es el laboratorio de procesamiento de imágenes SPECLE, ¿no? En particular, por ejemplo, los trabajos que hicieron con semillas, tratando de discernir la viabilidad de la semilla para distintas aplicaciones, y después algunos procesos industriales como secado de pinturas, estudios de distintos sistemas dinámicos. Me parece que sería interesante que... Sí, estuvimos grabando con la gente de este laboratorio. Si te parece, vemos las imágenes y seguimos charlando. Bien. Estamos en el laboratorio de procesamiento de imágenes, fundamentalmente imágenes obtenidas con iluminación láser. Estas tienen unas características no muy conocidas, que son las que vamos a utilizar en las aplicaciones a las que nos dedicamos. Cuando uno ilumina con un láser, la luz aparece como un rayito sobre la pantalla, pero si en el camino de esa luz colocamos un vidrio despolido, aparece el fenómeno con el que nosotros trabajamos, que son esos puntos brillantes y oscuros que se mueven si uno mueve el vidrio despolido y que nos permiten desarrollar una cantidad de aplicaciones en biología, en estudio de semillas, bacterias, pinturas e incluso sangre. En este laboratorio usamos el fenómeno de Speckle que acaba de explicar el doctor Raval para estudiar procesos dinámicos. Esos procesos dinámicos que nosotros estudiamos lo hacemos a escala micrométrica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos estudiando procesos que evolucionan en la escala del micrón. Para que ustedes se den una idea, en cualquier regla ustedes tienen una separación mínima que es 1 milímetro. Ahora, si nosotros queremos llegar a saber cuánto es un micrón, tendríamos que tomar esa división mínima y dividirla 1000 veces. Eso, por supuesto, no se puede ver a simple vista. Pero nosotros con esta técnica estudiamos ese tipo de fenómenos y ahora les vamos a explicar cómo hacerlo. Para ilustrar eso, lo que yo tengo aquí es un pedacito de vidrio pintado. Y ahora les voy a mostrar algunas de las cosas que podemos estudiar con esta técnica de Speckle dinámico. Lo voy a colocar aquí y para que ustedes se den una idea, yo lo que tengo aquí es un haz de un láser. Un haz de un láser que viene, llega a este espejo, ilumina la muestra y la información es tomada por esta cámara que la envía a una computadora. Entonces nosotros hacemos todo el procesamiento dentro de la computadora. Aquí están viendo en este monitor un Speckle como el que mostró
el doctor Raval iluminando sobre la pared. Aquí hay un montón de puntitos brillantes y oscuros que si la muestra no se mueve, esos puntos brillantes y oscuros quedan en su lugar. Pero fíjense que si yo hago un pequeño desplazamiento, apenas lo toco, apenas toco la muestra, en este caso este vidrio pintado, el diagrama de Speckle se corre, se traslada, se desplaza como un todo. Yo puedo hacer, ahora hice desplazamientos más grandes, pero yo puedo hacer desplazamientos de 1 micrón y ver cómo se desplaza el diagrama de Speckle. Haciendo todo un procesamiento, uno puede llegar a encontrar y medir cuánto es el desplazamiento. Y así yo puedo estudiar desplazamientos, deformaciones, rugosidades en chapa, puedo estudiar fisuras, etc. Y ahora les voy a mostrar una aplicación de esto mismo, pero cuando el fenómeno es dinámico, es decir, cuando va cambiando constantemente. Fíjense qué pasa si yo ahora utilizo un corrector de los normales que ustedes utilizan y pinto esta superficie vidriada con una pintura y observo qué es lo que está pasando en ese momento. Fíjense cómo se ve ahora este diagrama de Speckle. Este diagrama de Speckle ahora está moviéndose, los puntitos es como si se prendieran y se apagaran. Entonces yo estoy viendo la dinámica del proceso de secado, en este caso de pintura, que tiene lugar en este momento, monitoreando los granos de Speckle. Comenzó moviéndose muy rápidamente y ahora se va a ir aplacando y el estado final va a ser la pintura totalmente seca. Yo puedo estudiar cómo es este proceso a través del estudio de la evolución de los diagramas de Speckle. Lo curioso de todo esto es que nosotros lo hemos ilustrado en ejemplos sencillos para que ustedes los puedan entender. Pero este fenómeno, también a escala micrométrica, funciona prácticamente en todos los procesos biológicos. Estos procesos dinámicos que recientemente comentara el doctor Trivi se verifican también en muestras biológicas. De hecho, yo soy ingeniero agrónomo, doctorado aquí en el CIOP en temas relacionados a la física, no solo al Speckle, y utilizamos esta técnica, por ejemplo, para diagnosticar la viabilidad de semillas, es decir, la capacidad de estas para poder germinar, y en este caso puntual que les voy a mostrar ahora, no solo esa capacidad, sino también cómo diferenciar los componentes de su sustancia de reserva. La importancia que tiene para la industria es que uno puede definir cuál es la utilización posterior de ese material en función de cuáles son sus componentes de reserva. Acá tengo un maíz que está cortado de forma longitudinal y transversal, o sea, son 2 semillas. Y en la imagen que se genera, que puede verse en este monitor, se pueden diferenciar 2 zonas bien diferentes. Una que es la correspondiente al embrión de la semilla y otra que es la correspondiente a las sustancias de reserva. Aquí se puede ver en el corte transversal y en el corte longitudinal que en ambas se verifica que hay una zona que tiene muchísima actividad. Esa actividad se corresponde con la capacidad que potencialmente tiene esa semilla para germinar. Y de ahí cómo nosotros determinamos la viabilidad o no de la semilla. Si observan también, en la otra región pareciera no haber actividad. Sin embargo, mediante algoritmos matemáticos uno puede determinar cuál es el grado de actividad que tiene esa región y de esta manera diferenciar los 2 componentes principales de las sustancias de reserva de este material. Bien, lo que veíamos recientemente en el monitor se puede visualizar con mucha mayor claridad en esta imagen, que es producto del procesamiento de esas imágenes que vimos originariamente. Este procesamiento lo hacemos en conjunto con la Universidad de Mar del Plata, la Facultad de Ingeniería, y se puede observar en esta imagen cómo las diferentes componentes de la semilla se ven con claridad. Así en color naranja aparece bien claro el embrión y luego los componentes de la sustancia de reserva que tienen una implicancia en la industria. Esta herramienta, al ser Argentina un país agroexportador, otorga potencialmente un valor agregado más a nuestra producción, porque podríamos discernir
producciones que son para un tipo de industria u otra, molienda seca o molienda húmeda, y obtener así un valor agregado para la producción. Estas que venimos de describir son algunas de las posibles aplicaciones del fenómeno en las que hemos trabajado, pero este tipo de granos aparecen también en las ecografías médicas y veterinarias, y estamos actualmente buscando interesar a los profesionales de la medicina y de la veterinaria en utilizarla como posible herramienta de diagnóstico. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos recibido. Realmente siempre es interesante escuchar lo que nos cuentan desde este centro de investigación, del cual no es la primera vez, es la segunda vez que estamos y seguramente no va a ser la última. Vamos a volver nuevamente a tomar más información para la sociedad de lo que hacen en este centro de investigación. No, yo te retribuyo las gracias, siempre es un gusto recibirlo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos en el próximo capítulo de Café Conciencia.